La impactante revelación de un inesperado tropiezo desenterró un sorprendente secreto y dejó un enigma intrigante sin resolver, el misterio de la cuarta hija. Esta enigmática historia, oculta durante 38 años en los rincones de Mendoza, emergió fortuitamente. A partir de ese momento, Agostina Guerrero comenzó a tirar del hilo sin conocer el destino de sus pesquisas. Como si se tratara de una trama de película, surgieron engaños, revelaciones conmovedoras y momentos dramáticos, como aquel día en que su madre biológica tomó la decisión de entregarla en adopción. Un feriado en un miércoles, 25 de mayo, la tranquilidad se apoderó de la ciudad de Mendoza. En una cafetería, Leandro, el cuñado de Agostina, ocupó un lado de la mesa. Al otro lado, un antiguo amigo de sus padres, un hombre mayor. Lo que comenzó como una charla sobre mudarse al extranjero, ya que el hombre había residido en Italia por muchos años, pronto se transformó en un intercambio de historias y confidencias. Después de años sin verse, aprovecharon la ocasión para ponerse al día sobre sus vidas. Vaya, te casaste con la hija menor de Eduardo y Chichita, aquella que se parecía tanto a su madre, exclamó el hombre mayor, a lo que Leandro asintió. La del medio tenía la apariencia de su padre, pero la mayor, prosiguió el hombre, frunciendo el ceño, como si excavara en recuerdos antiguos. La mayor es adoptada, Agostina, respondió Leandro con una sonrisa, intentando bromear con el típico chiste cuando un hijo no se parece a nadie. Fue en ese momento que el rostro del hombre se serenó, dejó su taza y, mirándola nuevamente, reveló. Ah, entonces ya lo saben. Era un secreto en aquel entonces. Leandro tragó saliva. A punto de celebrar un año desde el inesperado tropiezo que desenterró un antiguo secreto familiar, Agostina Guerrero ha estado siguiendo el hilo de pistas sin saber a dónde la llevarán. Un año lleno de sorpresas, con engaños entrelazados, revelaciones impactantes y momentos dramáticos, como el día en que su madre biológica la entregó en adopción. Pero según ella misma dice, aún queda un último enigma por resolver, un cabo suelto que aguarda su respuesta. El enigma en la penumbra. Agostina Guerrero creció en una familia cálida y unida en la ciudad de Mendoza. Nunca nadie me lo hizo sentir, pero siempre sentí que no encajaba, confiesa esta abogada de 39 años. Siendo la hermana mayor de 3, era la única que no compartía rasgos físicos con sus padres ni hermanos. Sin embargo, no fue una persona que se pasara la vida cuestionándose, ¿por qué no hay fotos de mi madre embarazada? ¿Por qué no me parezco a nadie? Las dudas fueron creciendo lentamente en su interior. Hubo 2 momentos en su vida en los que algo la alertó, en los que su cuerpo pareció saber más de lo que su mente reconocía. El primero ocurrió cuando tenía 30 años y estaba a punto de graduarse. Entre todas las opciones, decidió que su tesis se centrara en el derecho a la identidad de los hijos adoptados. ¿Por qué elegí eso?, se pregunta, encogiéndose de hombros. Mi psicóloga dice que es el saber no sabido. Es decir, aunque nadie me lo haya dicho, siento que siempre lo supe en algún nivel. El segundo momento ocurrió a los 33 años, cuando estaba a punto de ser madre por primera vez. A pesar de que deseaba profundamente a su bebé, no podía conectarse con él. Tenía todas las razones para estar feliz, pero una angustia inexplicable me invadía. Fue durante esa angustia que un recuerdo que había escuchado desde niña empezó a resonar en su mente, el relato del día de su nacimiento. Mi madre me había contado que, a pesar de estar a término, decidieron visitar a una pareja amiga en San Martín, una ciudad a unos 40 minutos de Mendoza. Estos amigos serían mis padrinos. Durante la visita, comenzó el parto y nací en esa ciudad, recuerda. Un día pensé, es extraño que, estando a punto de dar a luz, se hayan alejado de su médico o del hospital. Yo jamás habría hecho eso. Sin embargo, tanto Chichita como Eduardo, sus padres adoptivos, habían fallecido, por lo que era imposible obtener respuestas de ellos. La angustia no se esfumó con el nacimiento de su hijo Fausto. Por el contrario, se intensificó. Intentaba concentrarme en las necesidades de mi hijo, pero sentía que me faltaban herramientas. Llegué a pensar que mi tristeza se debía a extrañar a mi madre biológica. Ya tenía 3 años su hijo cuando ocurrió el inesperado tropiezo en el café.
Fueron sus hermanas quienes la llamaron horas después. Agos, necesitamos hablar contigo. Agostina recuerda cómo se sintió al enterarse de que sus padres no eran sus padres biológicos. Me sorprendió, pero también en parte lo esperaba. Fue doloroso, no lo niego, pero también sentí alivio. Durante años me había estado culpando a mí misma, pensando, qué tonta fui, deseé tanto un hijo y no puedo conectar con él. Ahora veía que había algo más profundo que me afectaba. La verdad a la sombra. Un día después de enterarse, Agostina contactó a sus padrinos, ya que su nacimiento había ocurrido durante una visita a ellos. Sabían que la verdad había salido a la luz y estaban preparados para hablar. Le contaron que Chichita y Eduardo se habían conocido en la adolescencia, se habían casado y pasaron casi una década tratando de concebir. Al no lograrlo, les dijeron que si encontraban a alguien que no pudiera cuidar a su hijo, los avisaran. Un mes después, una mujer embarazada apareció en la iglesia a la que asistían mis padrinos. La mujer explicó que no sería capaz de cuidar al bebé, por lo que mis padrinos actuaron como intermediarios. Fueron a su casa, en la oscuridad de la noche, y aunque apenas pudieron verla, notaron que tenía otros 2 hijos, niños rubios, uno de alrededor de 8 años y el otro de unos 4 años. Llegaron a un acuerdo y la bebé nació poco después en una pequeña clínica en San Martín. Mi madrina llevó en brazos a la recién nacida a su nuevo hogar, mientras tanto, mi padrino llevó a la madre biológica de regreso a su casa. Escuché todo esto y pasé los siguientes meses en una especie de nebulosa. Al principio, sentí enojo hacia mis padres adoptivos por guardar un secreto así, como si fuera una bomba de tiempo que creciera después de sus muertes y se transmitiera a mis tías y abuelos. También sentí cierta ira hacia mi madre biológica. Sin embargo, algunos meses después, mi padrino me dio otra pieza del rompecabezas, algo que cambió completamente mi perspectiva. Recuerdo algo que podría lastimarte, pero necesitas entender la situación en la que estaba tu madre biológica. El día en que naciste, la llevé de regreso a casa en silencio. En medio de ese silencio incómodo, le pregunté si necesitaba algo. Ella respondió, pasemos por una carnicería, no tengo nada para darle de comer a mis otros hijos. Ese fue el momento en que dejé de ver el mundo solamente como una hija y comencé a ver la historia desde una perspectiva más amplia. ¿Podía buscar a mi madre biológica? ¿Cómo encontrar su nombre? ¿Realmente quería hacerlo? Un acto de amor inmenso. Adoptar a un bebé que necesita una familia y darle el derecho a una vida mejor. La búsqueda. Dado que asumí que la adopción había sido ilegal, una suerte de apropiación, ¿podía realmente buscar a mi madre biológica? ¿Cómo encontrar su nombre? ¿Realmente quería hacerlo? Al no saber por dónde empezar, tiré de varios hilos al mismo tiempo. Realicé la prueba de ADN en Family Tree, que busca coincidencias en una base de datos global, sin resultados. Contacté a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI nada. Llamé a la clínica donde nací para ver si tenían registros de nacimientos de 1984, tampoco encontraron nada. Hasta que, en enero de este año, una compañera de la universidad que lidera la ONG Mendoza por la Verdad decidió acudir al registro de adopciones de Mendoza y jugar su última carta. Y si la adopción fue legal y había un expediente con todos los datos, ¡eureka! La adopción resultó ser legal y así fue como, por primera vez, vi el nombre de mi madre biológica, Mercedes Teresita Masuti. Lo que siguió fue una minuciosa investigación en la que participaron mis hermanas, cuñados, amigas e incluso desconocidos. Lo que descubrimos, con noticias tanto buenas como dolorosas, era impensable apenas unos meses atrás. A mi hermana menor se le ocurrió suscribirse a una especie de base de datos y buscar el nombre de la mujer. Allí apareció su DNI y una dirección en Punta Alta, Bahía Blanca. Pero decía que había fallecido hace casi 10 años, interrumpo yo. Primero vino la emoción y luego un baño de realidad. De nuevo, me sentí atrapada. Le conté todo a Mara Profili, una amiga dispuesta siempre a ayudar. Era como una detective. Le dabas el nombre de un juez y ella te averiguaba hasta su grupo sanguíneo. Exagero un poco, pero no tanto. ¿Por qué necesitaba una detective si ya sabía que mi madre biológica había fallecido?
Si había esos dos chicos que vieron mis padrinos, tal vez tenía dos hermanos, respondo. Hicimos cálculos, creamos un escenario. Si mi madre biológica se había mudado a Bahía Blanca cuando era joven, es posible que esos dos hijos aún vivieran allí. En tal caso, tendrían entre 40 y 50 años. Desde Mendoza, a más de 1000 kilómetros de Punta Alta, Mara abrió Google Street View, esa herramienta que permite explorar calles, casas y vecindarios. Había departamentos uno al lado del otro, y en uno de ellos había vivido mi madre biológica. Buscó en la guía, llamó a uno, a otro, pero nadie respondió. Hasta que vio la fachada de un taller mecánico, amplió la imagen para ver el nombre y llamó. Atendió el mecánico. Mara comenzó a contarle la historia y algo increíble sucedió. Justo en ese momento, la inquilina del departamento donde vivía mi madre biológica pasó caminando por la acera. El mecánico hizo un gesto, le explicó lo que había entendido y le pasó el teléfono. Mara repitió la historia a esa mujer desconocida. Era miércoles. El jueves por la mañana, esa mujer me devolvió la llamada. Mostró que en un grupo de Facebook de vecinos de Punta Alta encontró algo, dos hermanos con la edad que había mencionado, y tenían el mismo apellido que mi madre biológica. Desesperadas, las dos hermanas buscamos en las redes sociales. Los hermanos Alejandro y Ariel Masuti habían estado esperando ese momento durante toda su vida. Giré en círculos sosteniendo mi teléfono. Hasta que reuní el valor y llamé por videollamada a Alejandro, el hermano que tenía 4 años cuando mi madre me entregó en adopción. Lo vi y quedé paralizada, por primera vez en mi vida veía a alguien que se parecía a mí, cuento con la voz entrecortada. Esa misma noche, hablé con el hermano mayor, que tenía 8 años cuando ocurrió todo. Él recordaba que su mamá se había ido y había regresado sin el bebé. Él tocaba su vientre y le preguntaba, ¿dónde está? Mi madre lloraba. Después de entregarme en adopción, según ellos, sus vidas no mejoraron. Mi madre trabajaba como empleada doméstica y perdieron la casa donde vivían, así que ambos hermanos pasaron un tiempo en un hogar escuela. Pero la historia no terminaba ahí. Resulta que no éramos solo nosotros tres. Después de mí, mi madre biológica tuvo 2 hijas más, revelo. Con la más joven, María Ruth, los hermanos siempre estuvieron en contacto porque mi madre biológica no la entregó a desconocidos, sino que la criaron sus tíos. Pero sobre la otra hermana, la número 4, no sabían nada. Lo único que tenían era un recuerdo de 1987 o 1988, cuando habían pasado 3 o 4 años desde que me entregaron. Se mudaron a una finca en Rivadavia, mi madre formó una pareja con un hombre de campo, y ella estaba embarazada nuevamente. Nació otra niña, ellos recuerdan porque regresaron de la escuela y la llevaban en brazos. Un día, una familia fue a visitarla. Iban a entregársela en adopción también porque no podía mantenerla, relato. La familia vino, pero mi madre cambió de opinión. Sin embargo, al tiempo no pudo sostener la situación y otra pareja se llevó a la niña. Mis hermanos recuerdan que corrieron detrás del auto que se la llevaba. Saben que la entregaron a una familia en San Martín, Mendoza, que tenía una tienda de ropa, aunque creen que luego se mudaron a Buenos Aires. Mi madre a veces aparecía y le suplicaba que le devolvieran a la niña, concluyó. El destino de esa hermana es el único misterio que queda en la historia. El enigma que los 4 intentamos resolver juntos. Esta historia, llena de giros sorprendentes y conexiones inesperadas, revela la intrincada red de secretos y decisiones que moldean nuestras vidas. Es un relato que nos muestra cómo la búsqueda de la verdad puede conducir a la reconciliación, la comprensión y, en última instancia, a un mayor sentido de pertenencia y humanidad. Si esta historia te ha cautivado y emocionado tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte para recibir más historias inspiradoras y conmovedoras. No olvides darle like y dejarnos tus comentarios. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo relatos que tocan el corazón y alimentan el alma. Continuaré escribiendo en español. Por supuesto, aquí sigue la historia. ***, un camino compartido hacia el misterio ***.
A medida que la historia de Agostina y sus hermanos se desarrollaba, se hizo evidente que estaban unidos por una determinación incansable de desentrañar los misterios de su pasado. Juntos, emprendieron un camino que los llevó a explorar los recovecos más profundos de sus historias familiares. A pesar de las dificultades y los momentos dolorosos, la conexión entre los hermanos se fortaleció. Alejandro, Ariel y Agostina compartieron sus experiencias, sus recuerdos y sus anhelos. Cada paso en su búsqueda se convirtió en un acto de amor hacia su madre biológica y hacia sí mismos. Las revelaciones sobre la existencia de una cuarta hermana desaparecida añadieron una capa adicional de complejidad a la historia. La incertidumbre sobre su paradero generó una mezcla de esperanza y temor. Sin embargo, esta vez no estaban solos en su búsqueda. Juntos, se convirtieron en detectives de su propio pasado, siguiendo cada pista con determinación y valentía. *** Un mensaje de unión y esperanza ***. La historia de Agostina y sus hermanos nos recuerda la importancia de la conexión humana y la búsqueda de la verdad. En un mundo lleno de secretos y misterios, su historia es un recordatorio de que el amor y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado a reflexionar sobre los lazos familiares y la búsqueda de la identidad, te invitamos a unirte a nosotros en esta travesía. Suscríbete para recibir más relatos emotivos y cautivadores que nos conectan como seres humanos. Comparte tu voz ¿Te has encontrado en una situación similar, buscando respuestas en los rincones de tu pasado, o tal vez conoces a alguien que ha vivido una historia similar? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tu voz puede ofrecer apoyo y consuelo a aquellos que también están en busca de la verdad. Únete a nuestra comunidad A medida que Agostina, Alejandro y Ariel continúan en su viaje hacia la resolución de los misterios de su pasado, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Juntos, podemos explorar historias inspiradoras, compartir conocimientos y encontrar un sentido de pertenencia en este camino hacia el descubrimiento. No dudes en suscribirte, dar like y dejar tus comentarios. Tu participación es esencial para mantener viva la llama de la esperanza y la curiosidad. Unidos, podemos desentrañar los enigmas de la vida y encontrar significado en cada capítulo de nuestra historia. Gracias por ser parte de esta emocionante aventura de descubrimiento y conexión.